hermanos, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más, con este estudio, experiencias en el caminar cristiano que nos comprometen. Y con el tema de hoy que es muy interesante, los dones, Dios nos dio un regalo para usar. Amén. Así Sí. es que va a estar interesante el tema de hoy, esperamos que sea de bendición para sus vidas y vamos a orar para empezar en esta tarde. Amén. Amén. Amén, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por lo bueno que eres con nosotros, Dios. Gracias. Y en esta noche, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra, Señor, que recibamos, Señor, sea de bendición en nuestra vida, que nos edifique, que podamos tomar convicciones y vivir día a día, Señor, según tu palabra, Señor, y tu santa voluntad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué alegría vernos esta tarde otra vez. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, que nosotros sigamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para cuidarnos. Ya se siente el fresco de diciembre, empieza a sentirse el frillito, hay que abrigarnos bien y sobre todo, hermanos, por la situación que estamos pasando aquí en el estado. Hemos recibido a inicios de semana comunicados del gobernador de que es muy probable que el estado vuelva, hay un retroceso del semáforo naranja al semáforo rojo a causa de la pandemia. Al parecer se está agravando aquí en el estado como en muchos otros lugares. Y lo menciono, hermano, nada más para rogarles, para pedirles que no dejemos de orar y también que no dejemos de cuidarnos. Tal vez, hermanos, la negligencia de unos ha venido a ser el mal de otros. Si no tenemos cuidado, pues obviamente este virus, acuérdense que se propaga por las mismas personas. Entonces cuidémonos, acuérdense que su cuidado es nuestro cuidado es su cuidado. Entonces tomemos todas las medidas precautorias que podamos tener y sobre todo no dejemos de orar para que el Señor nos guarde, nos proteja y no caigamos otra vez en las garras de esta enfermedad. ¿Okay? Bueno, recordando otra vez, volviendo a nuestro estudio, hermanos, vamos a recordar lo que dejamos para memorizar la semana pasada y es de versículo, es Lucas 4, 18 y 19 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Y dejamos para leer, hermanos, esperamos que hayan leído Romanos capítulo 12, primera a los Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. De algunos versículos de estos capítulos vamos a charlar esta tarde con el tema los dones. Dios nos dio un regalo para usar, no para tenerlo guardado. Y Dios nos dio un regalo, quiere decir, Moy, Yoba, que todos tenemos alguno de estos regalos de Dios. Así es. ¿Verdad? Para usarlos para la obra de Dios. Y vamos a aprender o vamos a recordar aquí para qué nos los dio el Señor. Correcto. ¿Okay? Así es que vamos a comenzar esta tarde-noche. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Aliste por favor su pluma, su libreta y su Biblia. Y vamos a comenzar con la pregunta número 1, que está basada en Romanos capítulo 12, que se supone ya leímos. La primera pregunta dice: ¿cómo muestra Dios su generoso amor? Según Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Bueno, los versículos 6 al 8 dicen en la versión traducción al lenguaje actual, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata,
no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. ¿Cómo muestra Dios su generoso amor? Dándonos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y pienso que no es por niveles, sino más bien, como dice aquí, es en la perfecta voluntad de Dios. Él decide darnos diferentes dones a cada uno. Y es por su amor, porque tenemos como pregunta, ¿cómo muestra Dios su generoso amor? Sí. O sea, por amor a la iglesia es que el Señor da esto que le estamos llamando dones o habilidades. Pero la versión que leíste, Moy, a ver, que no se te pierda otra vez. ¿Cómo comienza? Es versículo 6, ¿verdad? El 6, ajá. Dice, Dios nos ha dado diferentes capacidades. Sí. Dios nos ha dado diferentes capacidades. Lo hemos venido manejando en la iglesia, en la historia de la iglesia, como dones. Reina Valera, hermanos, comienza muy padre también este versículo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Y todo, hermanos, es por el generoso amor de Dios. Nos da diferentes dones según la gracia que nos es dada. Pero esta es la manera en que Dios muestra su amor para la iglesia. Más adelante vamos a mencionar por qué, ¿verdad? O para qué queremos estas habilidades, estos dones, estas capacidades, para qué las queremos y para qué y cómo las podemos usar. Y al final, hermanos, pongan mucha atención porque vamos a dar unos tips de cómo descubrir nuestros dones. Correcto. Y obviamente pues surge la pregunta, ¿no? ¿De qué es un don? Y pues es la segunda pregunta que tenemos aquí, ¿no? Según en nuestra opinión, ¿qué es un don? Yo conozco a don Juan. Bueno, hay habilidades naturales, habilidades natas que no deben ser confundidas con dones. En eso estamos hablando de dones espirituales. ¿Todo el mundo tiene dones? Correcto. ¿Todo el mundo tiene dones? Por lo menos uno. Sí. O sea, nadie está fuera del equipo, ni nadie está desprovisto de habilidades, capacidades o dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña que estos dones son habilidades sobrenaturales dados por Dios, que todo seguidor de Jesús posee con el propósito de edificar y animar el cuerpo de Cristo. Tienen un propósito eterno, tienen un propósito definido, tienen un propósito claro, y es el de edificar y animar en todo momento al cuerpo de Cristo. Pero son habilidades sobrenaturales dadas por Dios. No tenemos que sentirnos más ni tenemos que sentirnos menos, puesto que esto viene de Dios, y Dios edifica a su cuerpo, que es la iglesia, como Él quiere. Así es. Con las habilidades y los talentos que Él quiere, siempre con ese propósito, edificar y animar el cuerpo de Cristo. Pero no olvidemos esto, hermanos. Este párrafo de la iglesia de Romanos 12, en el verso 6, comienza así: de manera que teniendo diferentes dones. Todos tenemos dones porque son diferentes y son repartidos a la iglesia como el Señor lo quiere. Y aquí específicamente está mencionando, según Romanos 12, en 1 Corintios 12 menciona otro grupo más, pero aquí está mencionando profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir. Me gustó el final. Voy a ver otra vez el versículo 8, porque aquí lo tenemos en el versículo 8 en Reina Valera: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es práctica de dones: exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Pero un lenguaje más claro, ¿qué dice, güey? Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Ok, ese es el de exhortación, que es animar a los demás. Ajá. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. El que reparte con liberalidad, sin tacañez. Hermanos, también ese es un don. Sí. Muchos van a decir aquí: yo no tengo ese don. No, sí, hermano, sí lo tiene. Pónganlo en práctica y ya verá que sí lo tiene.
Si Luego, debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. ese es presidir, es dirigir a los demás. Ajá. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Misericordia, el don de la misericordia. Correcto. ¿Ok? Tenemos diferentes dones con el propósito de edificar y animar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué actitud debemos tener al poner en práctica nuestros dones? Obviamente nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, y el Señor Jesús practicó todos los dones y los practicó de una manera humilde, con amor y servicio, y esa es la misma actitud que debemos de tener nosotros al usar nuestros dones, tener una actitud de humildad, de amor y de servicio hacia los demás. Sin duda alguna, bien lo dices, Moy, sin duda alguna que el Señor Jesús practicó todos los dones y los dones de ministerio que están descritos en su palabra, ¿verdad? Y con esa actitud, con humildad, con amor y con servicio. Podemos recordar, Moy, la vez que alimentó a los 5,000 y la vez que alimentó a los 4,000. El Señor, en su soberanía, en su divinidad, hizo un milagro de multiplicación, pero puso en práctica juntamente con sus discípulos el servicio, porque ellos sirvieron a los miles. Sí. Nosotros tenemos un evento en la iglesia con 100, 200 personas y terminamos al otro día tumbados, y los discípulos alimentaron a 5,000, repartieron entre 5,000 los peces y los panes. Wow, eso no es cosa fácil. Entonces, como bien dice Moy, el Señor Jesús sin duda alguna puso en práctica los dones de servicio y todos los mencionados aquí en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12. ¿Y cuál debe ser la actitud? Pues la de humildad, de amor y de servicio. Desgraciadamente, hermanos, hablar de este tema es un poquito rasposito, porque como iglesia le hemos dado muy mala fama al uso de los dones. Hay personas que al descubrir que tienen dones, en lugar de ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo con humildad, amor y servicio, válgame la redundancia, nos cotizamos. Sí. Nos cotizamos y decimos, tengo el don de evangelista, invítame, pero pues me das una ofrendita, ¿no? Dios me usa para sanar a los enfermos, invítame y hacemos una campaña y sanamos a los enfermos. Y realmente el Señor no necesitaba de hacer campañas, el Señor veía la necesidad, llegaba y operaba en los dones, en los ministerios, y ayudaba a los necesitados, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos. Es el versículo que aprendimos la semana pasada de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me envió a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor sin duda alguna lo hacía con humildad, amor y servicio, sin cotizarse. Desgraciadamente ahora pseudos evangelistas, pseudos sanadores, liberadores o libertadores, tienes que pagarles, sí, para hacer algo a favor del cuerpo de Cristo. Y creo que no opera así la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Además no tenemos nada de qué vanagloriarnos, pues entendemos que el don es un regalo, es una dádiva de Dios. Sí. Entonces no tenemos nada por qué sentirnos orgullosos. El versículo de Romanos 11:36 me gusta mucho porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y también Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a servir con humildad, pastor. Porque es de Dios, por Dios y para Dios. Correcto. Simple y sencillamente. Entonces debe haber en nosotros la misma actitud que hubo en Jesús, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y también está el versículo de ahí, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Exacto, correcto, sí. Porque Él es el que nos da las capacidades.
Bueno, la siguiente pregunta está basada en nuestra segunda lectura, 1 Corintios capítulo 12, y dice, ¿qué propósito cumplen los dones según 1 Corintios 12, versículo 7? Que dice, para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué propósito cumplen los dones? Los dones, edificar a otros y ser de bendición para otros. Como que de entrada así, el versículo en Reina Valera no queda muy claro, ¿no? A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿O de qué? Okay. Gracias a Dios tenemos ya muchas herramientas que nos permiten ampliar la idea. Y por ejemplo, ahora buscando otra versión ahí, yo tengo aquí la Biblia Dios habla hoy, que dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Correcto. Para provecho de todos. Entonces ahí está. ¿Qué propósito cumplen los dones? Pues para provecho de todos. Sí. Y cuando está hablando aquí de todos es la iglesia. Ajá. La versión traducción del lenguaje actual dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. El bien de los demás. Procuremos el bien de los demás. O sea, la edificación de los demás. Sí. ¿Verdad? Como usted decía al principio, no para gloriarme yo, para hacerme rico, sino para el beneficio de los demás. Uh-huh. Y otra cosa es que si tenemos dones, que la Biblia dice, y acabamos de ver que todos tenemos por lo menos un don, pastor, Uh-huh. tenemos que ponerlo por obra para edificar a los demás. El hecho de no hacerlo, caemos en pecado, pastor. Porque Sí. hay pecados que son de comisión y pecados que son de omisión. Omisión. Dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Exacto. Y en este caso, como dice nuestro tema, Dios nos dio regalos para usarlos. Sí. Entonces, ¿y cuál es la manera de usarlos? Pues siendo de edificación para otros, siendo de bendición para otros. Si pusieron atención, hermanos, en la lectura de 1 Corintios capítulo 12, en Romanos 12 mencionamos los versículos, hay pocos versículos que mencionan, pero mencionan la lista de algunos dones. Pero 1 Corintios 12, todo el capítulo menciona el asunto de los dones, y en este capítulo está la analogía del cuerpo, el cuerpo humano. El cuerpo humano se necesita, cada parte del cuerpo. Dios en su sabiduría diseñó el cuerpo así como es, y nadie puede decir no necesito el dedo pequeño, no necesito el dedo chiquito de mi pie, no necesito cualquier parte del cuerpo. Dios nos diseñó así con un propósito, ¿verdad? Y en este capítulo, 1 Corintios 12, el versículo 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Después de usar la analogía del cuerpo, habla al cuerpo de Cristo y dice que no debe haber desaveniencia en el cuerpo. Es decir, no debe haber dificultad, no debe haber división en el cuerpo, no debe haber discordia o desacuerdo en el cuerpo. Dice, y luego da esta exhortación maravillosa, hermanos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué importante, hermanos, es entender eso y saber que por eso Dios nos equipó para ser de edificación los unos con los otros, ser de bendición para todo el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así es. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante para la iglesia que Dios dé dones diferentes a todos los creyentes? Como lo mencionaba el pastor, viéndolo desde un punto de vista del cuerpo humano, pues necesitamos de todas nuestras extremidades, ¿no? Así sea el nervio más pequeño, el músculo más pequeño. Entonces, ¿por qué es importante? Pues para que todos los de la iglesia participen en la obra de Dios. Nadie está excluido del servicio, de servir al Señor, y para que todos seamos edificados mutuamente, según el don que hemos recibido cada quien. Me viene a la mente este ejemplo, ¿no? Yo no soy un buen albañil, de hecho no me considero albañil. Yo conozco a muchos hermanos de la iglesia que son albañiles y me les pego y veo lo que hacen y trato de aprender, y viene a mí este pasaje, ¿no? Para que todos seamos edificados mutuamente. Alguien que sabe hacer las cosas y yo lo veo, aprendo.
Igual si yo sé hacer cosas y alguien no lo sabe y me ve hacerlas, aprende. Entonces nos edificamos mutuamente. Entonces, para que todos participemos en la obra de Dios, en resumidas palabras, es por eso que Dios nos da diferentes dones a todos los creyentes. Para ponerlos en práctica. Ajá. ¿Verdad? Mencionamos la analogía del cuerpo. Aún la uña, las uñas de los pies y de las manos, los dedos más pequeños de los pies y de las manos son importantes. Sí. He visto algunas personas que por alguna razón, creo que la diabetes es uno de los males más malos, o cómo decirlo, de los peores, ¿no? Ajá. Que daña las extremidades del cuerpo. He visto personas que empiezan cortándole un dedo, y con que corten un dedo del pie, aún el dedo chiquito del pie, se desestabiliza el camino. Sí. O sea que todas las partes de nuestro cuerpo cumplen una función. Nuestras cejas, nuestras pestañas cumplen una función. Los pelitos de la nariz. Los vellos de la nariz cumplen una función. Conozco a alguien que se los arranca. Sí, y está contra la naturaleza de Dios. Entonces, no podemos menospreciar a nada de nuestro cuerpo, puesto que así nos diseñó. Y el Señor permitió que el apóstol Pablo usara esta analogía para enseñarnos que todos en la iglesia somos importantes, somos necesarios y tenemos habilidades de parte de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, no lo dude, usted tiene dones, usted tiene talentos. Aparte de sus habilidades natas que el Señor le dio, el Señor le ha dotado, le ha capacitado de dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a mencionar algunos de esos dones. Ya vimos en la lista de Romanos 12, mencionamos algunos dones que están ahí. El más usado, creo yo, y sí, yo he visto mucha gente que se sale rápido de la cuestión, ¿verdad? Alguien le ha preguntado, hermano, ¿tienes algún don? Y de volada todos dicen, el de servicio. Yo tengo el de servicio. Sí. Pero ahí menciona más, menciona misericordia, menciona dar, menciona presidir, exhortar, que es aconsejar, que es animar. Pero de volada decimos, yo el de servicio, pero cuando se le pide algún servicio, no tiene tiempo. Sí. Porque es más fácil salir, ¿no?, con esa respuesta. Pero no se trata de simplemente responder. ¿Usted tiene algún don? Ah, sí, el de servicio. No, se trata de ponerlo, realmente usar ese don y ese talento de tal manera que seamos de edificación para el cuerpo de Cristo. Y de paso, hermano, si usted no identifica su don, al final vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Sí, vamos a dar un consejo de cómo darse cuenta que tiene dones, porque sí los tiene, sin duda alguna. Bueno, nuestra siguiente pregunta está basada en la tercera lectura, Efesios capítulo 4, y dice, ¿para qué otorga Dios los dones según Efesios 4, versículo 11 al 13, y cuál es la meta? El versículo del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué otorga Dios los dones según Efesios? Es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta? Bueno, la meta es, hermanos, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no es poca cosa. Es lo que nos enseña la palabra. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Miren, déjenme mencionar aquí algunas 2 o 3 cositas muy importantes, hermanos. Primero, los dones. Aquí está hablando, hermanos, ya de dones de ministerio. Los mencionados en Romanos son dones de servicio. Aquí son dones de ministerio. Y son específicamente 5 que menciona el apóstol Pablo aquí. Menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Desgraciadamente, el tema ministerios o dones en este sentido se ha desvirtuado mucho en la iglesia. Sí. Ya en la iglesia se mencionan ministerios de todo. Está el ministerio de cunero,
está el ministerio de niños, está el ministerio de panderos, está el ministerio de danza, está el ministerio de pantomima. De arte. ¿De qué? Arte. Ya le llaman ministerio de arte y ahí meten muchas cosas: bailes, danzas, panderos, banderas, uniformes, muchas cosas, y le llaman el ministerio de arte. Yo no sé dónde sacamos todas esas barbaridades para ponerle ese título, ¿no?, de ministerio, cuando la Biblia aquí menciona prácticamente 5. Ahora, aquí menciona el por qué, ¿no? ¿Cuál es la meta de eso? Y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me gustaría seguir leyendo porque es interesantísimo, hermanos. El versículo 14, miren, hermanos, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, de tal manera el Señor equipó a la iglesia para edificarnos, para consolidarnos, para estar firmes en la obra de Dios, de tal manera que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay personas, hermanos, andando de iglesia en iglesia, incluso de diferentes doctrinas. Y la pregunta es: ¿por qué si tenía un año ya en esta iglesia, por qué no se edificó en la doctrina? Pues porque no quiso, o porque la iglesia no puso en práctica sus dones, es decir, a su gente capacitada para cumplir este propósito. Y luego dice: por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hermanos, ahorita hay iglesias ofreciendo, usando incluso la Biblia, ¿no? Ofrecen sanidades, ofrecen milagros, ofrecen bendición. Vente a la iglesia y ya casi vas a tener bendición. Vente a la iglesia, casi vas a tener milagros. Vente a la iglesia, acá sí te vamos a usar. Vente a la iglesia, acá sí vamos a servir. Como si en tu iglesia no sirvieras. Sí. Como si en tu iglesia no hubiera bendición. Como si en tu iglesia no sirvieras para nada. Pero la falta de enseñanza, la falta de doctrina, la falta de estabilidad hace que hombres engañadores empleen astucia, con astucia las artimañas del error. Y dice la escritura en el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego hace una analogía, como lo hizo en Romanos 12, del cuerpo otra vez, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la que el Señor otorga dones según la iglesia, según la Biblia en Efesios 4. Ahora, menciona aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Déjenme mencionar un poquito la definición de estos, o más bien la pregunta para ver la definición. ¿Están en operación estos dones de ministerio? Yo creo que sí. El apóstol, como tal, hermanos, es el que ahora en la actualidad opera como misionero. El gran ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se llamó misionero, se llamó apóstol. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Iba a un lugar, predicaba el evangelio, estaba ahí el tiempo necesario para establecer una iglesia, poner un pastor, poner un cuerpo de líderes. Una vez que estaba eso establecido, él decía: hermanos, sigan adelante, me voy al siguiente pueblo. Establecía una iglesia, ponía un pastor, ponía liderazgo y les decía: hermanos, aquí cumplí mi trabajo, sigan adelante, voy a otro lado, y así lo hacía. En su siguiente viaje iba a otros lugares, pero les daba la visitadita a estos, los animaba. Y así se pasó el resto de su vida desde que entregó su vida a Cristo. Él estaba seguro que tenía este don de ministerio del apostolado, plantando iglesias, estableciendo iglesias con liderazgo, y pues por el apóstol Pablo mucho territorio fue evangelizado y se establecieron iglesias por este don. El profeta es aquel que proclama un mensaje de Dios. Para proclamar un mensaje de Dios, hermanos, tenemos que usar la Biblia. Si no, no es mensaje de Dios.
Aunque diga cosas muy bonitas, si el mensaje que diga un pseudo profeta no viene de la palabra de Dios, hermanos, porque dice la Escritura que tenemos la profecía más segura que jamás se haya escrito, la tenemos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso decir, aquí está en su palabra. Sí. No tenemos nada más que inventar. Entonces, el profeta es aquel que proclama un mensaje de Dios. Y si alguien usa la palabra de Dios, está proclamando un mensaje de Dios. Está siendo la unción del profeta. Y luego está el trabajo del evangelista. Un evangelista es aquel que tiene la habilidad dada por Dios de ganar almas para Cristo. Dios lo usa con una facilidad que toca el corazón de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, de tal manera que responden a la predicación del evangelio. Entonces el evangelista cacha a todas esas personas, y esas personas vienen a una iglesia donde entra en función los otros dos ministerios dentro de la iglesia, que es el del pastor para cuidar esas ovejas y el del maestro para enseñar a esas iglesias. Y así es como están operando los 5 dones de ministerio. En conclusión, siguen vigentes. Siguen vigentes, pero no nada más el nombre, porque hay muchos pseudo apóstoles en este tiempo, pero yo conozco algunos de ellos y no los veo yendo por las comunidades plantando iglesias. Yo los veo en iglesias grandes, muy cómodas, con cuentas bancarias muy gordas, siempre de traje, siempre muy elegantes, pero no haciendo ninguna labor apostólica. Nada más solamente tienen el título de apóstol. Y según la Biblia, no es como operaron los apóstoles. Y hermanos, lean las cartas a los Corintios, creo que son las que tienen más clara las biografías del apóstol Pablo. Lo que vivió el apóstol Pablo como apóstol. Y no se parece en nada a lo que escuchamos actualmente de los pseudoapóstoles. Entonces, sí son vigentes, hermanos, pero no nos dejemos engañar. Evangelista no es aquel que llega a la iglesia a hacer un programa. A mí me han hablado muchos amigos, muchas personas que conozco y me dicen: hermano, tengo el ministerio de evangelista, invítame a tu iglesia. Y yo les digo: hermano, es que no tenemos programada ninguna campaña de evangelismo ahorita. No, pero yo predico allá en la iglesia. No, pero pues eres evangelista. El evangelista va a la gente nueva. Sí. Ahora, dime que quieres que te invite a la iglesia y predicas y hacemos un culto. Sí, eso es posible. Y te recojamos una ofrenda. Sí, claro, ¿por qué no? Es digno de que recibas una ofrenda, por supuesto que sí. Pero no entres con el título de evangelista, porque no lo necesitamos actualmente. No está operando así. Si eres evangelista, ve donde hay gente no convertida, gánala para Cristo y llévalas a una iglesia para que el pastor la atienda. Correcto. O un pastor, organícese con un evangelista, planten una plataforma en el parque, en un estadio, en la calle, en una colonia, que el evangelista entre, gane almas para Cristo, el pastor las agarra, las mete en la iglesia, les enseña y así crece la iglesia. El evangelista gana almas para Cristo. El pastor las pastorea, el maestro las enseña. Correcto. ¿Ok? Entonces, por eso es que Dios otorga dones a la iglesia para perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es la meta? Pues que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo ayuda al trabajo y a la unidad de la iglesia la diversidad de dones? Como leíamos hace rato en el pasaje de la pregunta anterior, pues edifica y nos ayuda a madurar a los creyentes, nos ayuda a llegar a la meta de Dios, que es llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así Sí. nos ayuda. No hay nadie en la iglesia que sea tan sabio, inteligente, maduro, que no necesite ser edificado por los demás, ¿no? Mientras estemos aquí en la tierra, no somos perfectos. Sí. Todos vamos a necesitar de todos. Todos necesitamos el pastoreo, todos necesitamos el cuidado, todos necesitamos rendir cuentas, todos necesitamos animarnos los unos a los otros. Creo que esa cadena de sujeción o de rendir cuentas nunca se detiene. Cristo es la cabeza, pero aquí en la tierra el Señor ha establecido personas con estos dones, con estos ministerios, a quienes tenemos que rendirle cuentas. El pastor tiene un pastor sobre él, y ese pastor que está sobre este pastor tiene un pastor sobre él, y así nos vamos en esa cadena
de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque así le plació al Señor edificar a la iglesia. Y esta pregunta es muy interesante, hermanos. ¿Cómo ayuda al trabajo y a la unidad de la iglesia el tener diversidad de dones? Entonces, hermanos, el permanecer trabajando y en unidad es tan importante para la iglesia que el Señor la equipó con dones, con talentos, con ministerios para la edificación de este cuerpo de Cristo. Desde el más bebé espiritual que está en la iglesia hasta el más viejo y, entre comillas, maduro, todos necesitamos de esta operación de dones y de milagros, porque todos necesitamos seguir siendo edificados, ¿verdad? Nosotros ya estamos en otro nivel porque inclusive tenemos querubines. Bueno, lo dirás de broma, oye hermano, lo dirás de broma, pero de veras, la situación en la iglesia, hermanos, en la iglesia en general, se están manejando rangos increíbles. Querubines, Sí, arcángeles. sí, empezó con la apostolitis, pero ya están los patriarcas. Hay líderes de la iglesia que ahora se llaman patriarcas. Matriarcas también. Matriarcas. Hay líderes que se llaman querubines. No, son niveles, hermanos, inalcanzables, digo, para un simple mortal. Yo conozco a un, bueno, no lo conozco personalmente, lo conozco de segunda mano, a un pastor de la Ciudad de México, que él tiene un llamado especial de parte de Dios para ser el patriarca de una de las tribus de Israel. No sé si es de la tribu de Isaacar, no recuerdo la tribu, pero una ocasión leí un flyer, ¿sí es ese flyer? Un anuncio de que iban a estar en un evento profético, iba a estar este hermano, y lo mencionan ahí con el ministerio de patriarca de la tribu de, creo que es de Isaacar, un llamado especial de Dios para este hombre de ser el patriarca de una de las tribus de Israel. Muy bien. Digo, por el amor de Dios. Creo que yo ya me rozo con el ángel Miguel por ahí. Y hermanos, muchas de las personas que yo les escucho presumir esa área de apostolitis, yo los conozco, muchos de ellos fueron compañeros míos de seminario, pero ahora están en un nivel de apóstoles, y yo digo, por el amor de Dios. Nunca, hermanos, dejamos de ser ignorantes de las Escrituras, porque solamente la ignorancia nos permite llegar a esos niveles. Sí. Definitivamente no encuentro otra explicación. O la vanagloria, sí, que viene siendo lo mismo. Hablando de las cosas de Dios, no podemos hablarlo en otra manera más que ignorancia o vanagloria, que finalmente no trae ninguna edificación al cuerpo de Cristo. Pero todas estas personas que yo conozco, que se mueven en esos niveles, no las veo caminando por los ranchos, no las veo caminando entre la gente necesitada, no los veo plantando iglesias en comunidades donde se necesitan iglesias para expandir, para crecer el evangelio de Jesucristo. No los veo así. Los veo en iglesias de ciudad, muy bien vestidos, con zapatos limpios, en buenos restaurantes y con cuentas de banco infladas. ¿Serán apóstoles? Creo que no. Y eso no ayuda, hermanos, al trabajo y a la unidad de la iglesia. Los dones, según leemos en la Escritura, es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y al principio mencionaba el pastor que al final íbamos a tener una reflexión o unos tips. Entonces la última pregunta dice: con la ayuda de los que le conocen mejor y de la iglesia, ¿cómo puede usted descubrir y confirmar ese don o dones? Aquí voy a dar 3 tips, hermanos, muy importantes. Número 1, practique lo que usted crea que es su don. Algo que que le hace sentir cómodo, que diga, yo me siento cómodo ayudando en esto en la iglesia, haciendo esto en la iglesia. No precisamente el que usted se sienta cómodo quiere decir que sea su don, pero practíquelo en primer lugar. En segundo lugar, pregunte a un cristiano maduro, al liderazgo de la iglesia, a hermanos maduros de confianza de usted. Pregúntale, ¿cómo ves? ¿Estoy haciendo bien lo que hago? Y tenga la madurez, hermanos, para aceptar un sí o para aceptar un no.
Puede ser que le digan, hermano, creo que te esfuerzas mucho y le pones todo tu corazón, pero la verdad no funciona. Tal vez ese no es su don. Ok, ya practicó un don y no se desanime, ponga en práctica otra cosa en la iglesia. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Ponga en práctica otra cosa y haga lo mismo. Pregunte, ¿cómo ves que hago este don, este trabajo? Recuerdo que en alguna ocasión estábamos en un culto de líderes, y creo que fue el obispo de nuestra iglesia, el americano, el obispo Roller, que contaba un testimonio de una hermana en una iglesia en particular, que ella quería cantar. Y pues está bien cantar, hermanos, o sea, todos, no dejen de cantar en la iglesia, pero no pida micrófono si no es su don. Correcto. Porque era una tortura para la iglesia, porque la hermana no cantaba, pero ella se sentía feliz con su micrófono. Entonces, cuando llegó un pastor, se dio cuenta de eso, porque nadie la podía bajar de la iglesia, porque la hermana era sentidita. Entonces llegó otro pastor y descubrió que pues la hermana no cantaba, al contrario, torturaba a la iglesia cuando cantaba con el micrófono. Entonces fue sabio el pastor que llegó y la quitó del micrófono y la puso en administración de la iglesia. Administraba los fondos de la iglesia. Y decía este pastor, enseñando acerca de estas cosas, dice, hermanos, tenemos una administradora tan buena, como cantante muy mala, pero como administradora muy buena, y la hermana está feliz, y a nosotros nos hace feliz y nos bendice que las cosas se hacen bien por las habilidades de esta hermana como administradora. Entonces, tal vez su don no sea cantar. No se enoje si alguien le dice, hermano, no sirves para cantar, pero sirves para barrer, para trapear, para enseñarle a los niños, para enseñarle a los jóvenes, para aconsejar matrimonios, para aconsejar mujeres maltratadas, para aconsejar a hombres violentados por su esposa. Digo, porque se dan casos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pregunte, hermano. Número 1, ponga en práctica lo que usted cree que es su don. Número 2, pregunte si lo está haciendo bien, con una mente abierta para esperar un sí o un no. Y si es un no, practicar otra cosa. Y número 3, que es muy importante, independientemente de las otras dos, siempre de buen testimonio. Sí. Porque muchas veces, hermano, no importa los dones que tiene, si su testimonio no es correcto, no va a ser bien usado en la iglesia, porque su testimonio echa por tierra todas las habilidades que Dios le ha dado. Un mal testimonio siempre va a echar a perder los dones y talentos que Dios le ha dado. Pastor, y hablando sobre el tema, me gustaría leer unos versículos que hablan más o menos al respecto. Ajá. En primera Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Es Pablo diciéndole a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, ponte a trabajar en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sean manifiestos a todos, que era lo que veíamos, ¿no? El propósito de los dones. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. También Pablo le dice a Timoteo que no descuides el don, ¿verdad? Algo así, que ejercita el don que te fue dado. Sí, no descuides el don que hay en ti. Sí. Mira, te voy a dar un poquito del trasfondo de ese pasaje, Giovanni. No está hablándole el apóstol Pablo ahí a Timoteo de su juventud en sí. Timoteo había llegado a tal madurez que estaba ejerciendo un puesto en la iglesia que no le correspondía, porque no tenía la edad para ejercer el trabajo de rabino, de maestro o de anciano de la iglesia. No tenía la edad, pero había madurado de tal manera que lo estaba ejerciendo. Okay. Entonces, para la gente no era fácil aceptarlo, puesto que según la gente no había crecido lo suficiente para
ejercer lo que estaba ejerciendo. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo dice que nadie te menosprecie por ser joven. Sí. Pero, pese a tu edad, sé ejemplo Sí. de los creyentes. Ahora, puedes ejercer eso porque tienes dones de Dios. Correcto. Entonces, los dones de Dios, Yoba Moy, no están limitados a la edad. Dios puede usar a quien Él quiera para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Todos tenemos dones, todos, hermanos, todos, sin acepción de personas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un don? Ejerza algo en la iglesia. Por ejemplo, el don de servicio en el área de aseo de la iglesia. Hasta en eso se necesita la gracia de Dios. Yo en lo particular, hermanos, estoy tan contento con 2 familias de la iglesia cuando me doy cuenta que les toca hacer el aseo. Bueno, que todo el año no han hecho aseo en la iglesia, porque pues el COVID no nos ha dejado tener nuestras actividades regulares. Pero antes de que se presentara la contingencia por el COVID, tenemos un rol de aseo en la iglesia. Y cuando les tocaba a esta familia en particular, yo decía, ay, gloria a Dios, viene una semana, un fin de semana de aseo profundo en la iglesia. Porque meticulosos en muchos detalles en la iglesia. Actualmente yo he estado trapeando la iglesia, limpiando la iglesia, pero como dice el dicho, no, yo nada más trapeo y limpio por donde pasa la suegra, ¿no? Algo así dice el dicho. Pero cuando le toca a estas hermanos, estas familias, híjole, lo que es el estacionamiento, la cancha, las escaleras dentro del templo, con detalle, y las veo llegar con sus herramientas. Aquí tenemos herramientas, no les son suficientes. Traen su escoba, traen su trapeador, traen sus trapos, traen sus líquidos, y hacen las cosas tan bien que yo digo, híjole, qué chulada, ojalá quisieran hacerlo cada 8 días. Tienen esa habilidad, ¿no? Moy tiene dones de servicio en el área de la música, que lo pone al servicio de Dios, y gloria a Dios, lo hace bien, pero son auxiliares para hacer la obra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces hay que hacerlo. Hay que preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? Y no olviden esto, hermanos, siempre los dones y los ministerios van respaldados con un buen testimonio. ¿Algo más? No. Pues nada más agregar a algo que decía Yoba con respecto a no descuidar el don. También la Biblia nos menciona que hay que administrarlo a otros, enseñarle a otros. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 4. Y en la versión Palabra de Dios para todos lo dice claramente, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Ese es un buen versículo, muy. Y un comentario que trae aquí precisamente de ese versículo dice, algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen que no tienen ningún talento. A ambos grupos Pedro se dirige mediante estos versículos. Él dice que todos tenemos algún don. Hay el suyo y úselo. También destaca que deben dedicarse a los demás nuestros talentos. Ninguno de ellos es para nuestro disfrute exclusivo. Qué buen versículo. Y qué buen comentario de ese escritor a ese versículo. Otra vez el versículo 1. Hermanos, pongan atención a este versículo. Creo que este versículo, hermanos, por el año pasado de nuestra conferencia en el área femenil, usaron este versículo como lema. Hermanas, ustedes tienen dones según les enseñaron todo el año. Palabra de Dios para todos. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Sí. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Serán administradores del generoso amor de Dios. No puede haber edificación en el cuerpo de Cristo si no hay amor. Y en muestra de ese amor, o como muestra de ese amor, es que se ponen a practicar los dones. No como presunción. Yo tengo el don de milagros, yo tengo el don de sanidades, yo tengo el don de evangelista, yo tengo el don de esto, y me cotizo y salgo en la televisión y anúnciame en pancartas y anúnciame con publicidad, porque yo soy el evangelista, yo soy el... No somos nada, hermanos. Siervos inútiles somos si hacemos lo que tenemos que hacer. O como dice el pasaje, soy un pobre venadito. Entonces, hermanos, es para edificación del cuerpo de Cristo. Y según nuestra primera pregunta, es por el generoso amor de Dios y para demostrar el generoso amor.
Sí, sí. Correcto. Y tenemos un pasaje, Yoba, que dice, porque todo es por Él Y para él. y para Él. De Él, por Él y para Él. Sí, estamos hablando de que todo es de Dios, por Dios y para Dios. Nada es para nosotros, hermanos. Todo es para la honra y la gloria del Señor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Toda la gloria para el Señor. Amén. Use sus dones, hermanos. Use sus talentos y use sus dones de ministerio. ¿Los tiene? Sí. ¿Cuáles? Usted y Dios lo sabe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos leer tu palabra y charlar en torno a este tema a veces difícil de comprender. Pero con la gracia de Dios y la guianza del Espíritu Santo podemos darnos cuenta que tú has establecido a la iglesia y la has equipado con dones, con talentos, con ministerios para la edificación, no para nuestra presunción, no para presumir nuestros logros humanos, no para presumir nuestra gente, sino para darte a ti todo el honor y la gloria. Si en algo somos útiles, úsanos para honra y gloria de tu nombre. Y sabemos por el mensaje de las Escrituras que aun cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos, porque solamente eso hacemos, lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a todos los que estamos escuchando este mensaje a descubrir nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios y con humildad, amor y servicio ponerlo a la disposición del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, dejamos de tarea para la próxima semana memorizar Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 27. 12:27 de Primera a los Corintios, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y también vamos a dejar una poquita tarea de lectura, Yoba. ¿Cuál es? Vamos a leer Lucas capítulo 4 y Efesios capítulo 6. Nada más 2 capítulos. Nada más 2 capítulos para que se relajen para las Navidades. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en forma de pregunta: ¿está listo para la lucha? O sea que cuando uno se compromete con el Señor, hermanos, hay lucha. Sí. ¿Está listo? Échale. Ole, se raje. Vamos adelante en la obra del Señor. Amén. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, hermanos, por este mismo medio. Mientras tanto, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Cristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, y también que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les Dios bendiga. les bendiga.